les voy a mostrar cómo resolver circuitos con bobinas acopladas. Entonces primero vamos a partir de analizar la malla superior y encontrar la ecuación que define esa malla. Entonces el primer término corresponde a la caída de tensión del inductor de 4 henrios. Entonces, como definimos la corriente en sentido horario, entonces las caídas de tensión serán también en sentido horario. Y por ende, las corrientes totales que atraviesan cada elemento serán también en sentido horario. Y para este caso particular del inductor de 4 henrios será de izquierda a derecha. Por lo que tenemos 4 por la derivada de la corriente 1 en el tiempo. Nuestro segundo término será de la mutua inductancia. Entonces, para el caso de la mutua inductancia, se analiza de qué manera. Cuando las corrientes totales que atraviesan los dos inductores que están acoplados entran por la terminal con punto, que es este caso, como el de terminal de 4, la del inductor de 4 henrios, que la corriente I1 entra por el terminal con punto y sale por el otro terminal, y el inductor de 16 henrios, la corriente total, que será IG menos I2, entra por la terminal con punto y sale por el otro terminal, entonces el término de mutua inductancia será positivo. Y también, ¿cuáles son los factores de este término de mutua inductancia? 8 henrios, el valor de mutua inductancia, la derivada de la corriente total, en este caso la corriente total será IG menos I2, y pasamos al siguiente término, el término 3, que es la caída de tensión sobre el resistor de 20 ohmios, que será 20 por la diferencia de corrientes, que será I1 menos I2. Y el cuarto término será la caída de tensión sobre el resistor de 5 ohmios, que será 5 por la corriente 1 menos IG. Ahora vamos a proceder a realizar el análisis sobre la malla 2, que corresponde a estos tres elementos: 20 ohmios, 60 ohmios y el inductor de 16 henrios. Entonces el primer término corresponde a la caída de tensión del inductor de 20 ohmios, que es en este caso. Es de recordar también que por tener la dirección de la corriente I2 en sentido horario, definimos las polaridades de los resistores y del inductor que hay acá. Suponiendo que la corriente total que atraviesa estos elementos será en el resistor de 20 ohmios de izquierda a derecha, en el de 60 ohmios de arriba hacia abajo y en el inductor de 16 henrios de abajo hacia arriba. Así las cosas, la caída de tensión en el resistor de 20 ohmios será 20 por la diferencia de corrientes, que será I2 menos I1, que nos dará una corriente total de izquierda a derecha, como lo mencioné anteriormente. El segundo término será la caída de tensión en el resistor de 60 ohmios, que será 60 por I2. El tercer término será la caída de tensión en el inductor de 16 henrios. En este caso será el término de autoinductancia de 16 henrios por la derivada en el tiempo de la corriente total, y en este caso la derivada total, como es de abajo hacia arriba, será la diferencia de I2 menos IG. Y por último, el cuarto término, que es el de mutua inductancia. Acá, a diferencia del anterior, está la pregunta de por qué negativo. Entonces el convenio de puntos, para este caso, que las corrientes totales, como ustedes pueden apreciar, en el inductor de 4 henrios, igualmente, entra la corriente por la terminal con punto y sale por el otro terminal. Pero ya en esta malla de la corriente I2 cambia el sentido de la corriente total. ¿Por qué? Porque ya la corriente total sale por la terminal con punto. Entonces en este caso, según el convenio de puntos, dice que cuando esto sucede, el término de mutua inductancia es negativo. Y luego procedemos a tener los factores de multiplicar el término de mutua inductancia, 8 henrios, por la derivada de la corriente del otro inductor que está acoplado. En este caso, como estamos analizando el inductor de 16 henrios, analizamos la corriente que atraviesa el inductor de 4 henrios. Y con esto constituimos nuestra ecuación 2. Una vez que ya tenemos analizado el circuito y obtenemos
las ecuaciones 1 y 2, porque recuerden que I G es la señal de entrada, por ende no será una incógnita. Entonces pasamos esto a ordenarlo un poco y generamos el sistema matricial de 2×2 que ustedes ven aquí, considerando I1 e I2 las incógnitas y simplemente haciendo una sustitución de decir que D mayúscula es igual a D sobre D de T, para simplificar un poco la constitución del sistema de ecuaciones. Paso posterior a yo tener un sistema matricial, debo resolver suponiendo que en los inductores en T igual 0 no hay energía almacenada, o sea, condiciones iniciales 0, y con IG igual a 16 menos 16 se da la menos 5T. Vamos a proceder a solucionar el sistema primero hallando el determinante, que será 400 por D más 4. Este será el determinante de nuestro sistema. Y ya lo que vamos a hacer es, por medio de Cramer, resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, obteniendo I1 por regla de Cramer, tenemos que I1 será igual a 80 por menos 3D más 5 por la corriente de entrada sobre el determinante, y nos da esta ecuación diferencial que vemos acá. Para resolver esta ecuación diferencial lo resolvimos por MATLAB, que ya les voy a mostrar cómo es este procedimiento en MATLAB, y posteriormente se verifica usando SPICE. Asimismo, entonces para I2, entonces se hace lo mismo, por regla de Cramer se plantea el sistema y obtenemos que la solución es igual a 20 por 14D más 5 por la corriente de entrada sobre el determinante, y obtenemos esta ecuación diferencial, que resolviendo con ayuda de MATLAB nos da esta respuesta en el tiempo. Entonces ya lo que voy a hacer es mostrarles cómo utilizar MATLAB y SPICE para poder encontrar las soluciones del sistema. Entonces vamos a ver cómo solucionar este circuito de bobinas acopladas en MATLAB. Entonces, como ustedes pueden ver, estoy utilizando el LiveScript de MATLAB. Entonces lo primero, el circuito que nosotros planteamos para análisis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir variables simbólicas, que será I1, I2 e IG. Con IG 16 menos 16 a la menos 5T, que es nuestra corriente de entrada. Voy a definir las simplificaciones que les presenté en el análisis, que es de I1 igual, así se define la derivada en MATLAB. Entonces vamos a simplificarlo con estos términos de I1, de I2 y de IG para expresar las derivadas de I1, I2 e IG en el tiempo. Y vamos a solucionar. Simplemente colocamos la ecuación diferencial tal cual la teníamos en el análisis, 400 por la derivada de 1 en el tiempo más 4I1 igual a 80 por menos 3, derivada de IG más 5 por IG. La condición inicial, como habíamos dicho que el sistema estaba en reposo, tenemos condiciones iniciales 0, y procedemos a utilizar el comando dissolve, que lo único que se requiere es poner la ecuación diferencial como primer parámetro y el segundo parámetro es la condición inicial. Para la solución de la corriente I2 exactamente lo mismo, la ecuación diferencial tal cual la encontramos, condiciones iniciales, y utilizamos dissolve. Nos dan ¿qué soluciones? Nos da para I1 este término, estos términos, que es exactamente igual a la solución que nosotros hallamos previamente, y ustedes lo pueden verificar simplemente entrando este término a multiplicar con E a la 5T más 16, y la solución de la corriente 2, el mismo caso, nos dio exactamente igual, solo que entramos a multiplicar E a la menos 4T con 52 E a la menos T y multiplicando con E a la 4T. Ahora, ¿qué vamos a hacer para comprobar en SPICE la solución? Primero evaluamos en 1, obteniendo
que la corriente I1 en 1 será 3.1858 amperios e I2 en un segundo será igual a 1.5837 amperios, que eso lo vamos a comprobar. Paso siguiente en Spice, y acá lo que se hizo fue graficar las corrientes, siendo I1 la curva de color azul e I2 la curva de color rojo. Vamos a comprobar en Spice entonces estos resultados. Para esta parte final vamos a proceder a simular en Spice para apoyar los análisis que hicimos previamente. Entonces vamos a montar el circuito tal cual lo vemos acá. Entonces montamos 3 resistores de 5, 20 y 60 ohmios respectivamente. Montamos los 2 inductores de 4 y 16 henrios. Y montamos la fuente de corriente, que en este caso será exponencial, como lo vemos aquí. Como lo ven ustedes en el esquema. Lo único diferente respecto de los otros análisis que hemos venido realizando a lo largo de esta serie de videos de circuitos eléctricos es que tenemos ya una función exponencial como señal de entrada. Entonces aquí es donde venimos a analizar cómo se colocan fuentes variables en Spice. Para este caso, que nuestra señal de entrada será 16 menos 16 a la menos 5t, que representa una exponencial creciente con valor inicial 0 y final de 16 amperios. Entonces definimos esto mismo en Spice. Entonces I1 será la corriente mínima 0 amperios, I2 será la corriente final 16 amperios. Este término es cuando quiero que empiece a crecer la señal exponencial, en este caso 0 segundos. Este término es la constante de tiempo de subida de la función exponencial, será 0.2 segundos. El time delay 2 es cuando quiero que empiece a decrecer la señal, y esta es la constante de tiempo para la función exponencial decreciente. La simulación la voy a llevar hasta 2 segundos, por lo que no veremos la exponencial decreciente. Entonces ahora nos vamos a los parámetros de simulación y vamos a configurar, como les dije, un tipo de análisis en el dominio del tiempo, con un tiempo de simulación final de 2 segundos y un paso de simulación de 1 milisegundo. Luego vamos a poner marcadores de corriente en el E1 y en el resistor de 60 ohmios. ¿Por qué aquí? Porque queremos medir I1 e I2 respectivamente, y vemos que I1 pasa solo por el resistor de 4, por el inductor de 4 henrios, perdón. Es la única corriente que atraviesa este inductor. E I2 solo atraviesa el resistor de 60 ohmios. El resto de elementos tiene una suma o resta de corrientes. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos medir I1, no podríamos, por ejemplo, medirla en el resistor de 20 ohmios, porque por el resistor de 20 ohmios atraviesa I1 menos I2. Entonces sería complicado medir I1 ahí. E igual en el inductor de 16 henrios. No sería posible, por ejemplo, medir I2, porque tocaría hacer una operación de restar IG para nosotros medir I2. Entonces nos simplificamos el cálculo pues de la traza, simplemente colocando un marcador de corriente en el resistor de 4, en el inductor de 4 henrios, perdón, y en el resistor de 60 ohmios. Un último parámetro o último elemento a considerar es el factor de acople, que es este que vemos aquí. Entonces tomamos un elemento K-linear de la librería Analog y lo que vamos a hacer es definir el factor de acople, porque queremos acoplar bobinas, obviamente. Entonces, ¿qué requiere este elemento? Primero el coupling, que es de 1, que ya les voy a decir cómo se calcula, y simplemente colocamos L1 y L2 como las bobinas a acoplarse en estos parámetros. Entonces, ¿qué significa este coupling? Este coupling sale de esta ecuación que vemos acá, en donde M será el valor de mutua inductancia, K el factor de acople o el coupling que les acabo de mostrar, y L1 y L2 los inductores acoplados. En este caso L1 igual 4 henrios y L2 16 henrios. Si despejamos la K nos da un valor igual a 1, que es el valor que ustedes ven acá en coupling. Entonces vamos a proceder a simular para ver qué nos da. Como ustedes lo pueden apreciar, estas son las curvas tanto de I1 y I2. I1 es la gráfica de color verde e I2 la gráfica de color rojo. Ahora vamos a buscar
los valores en un segundo. Entonces con este comando buscamos el valor de la corriente I2 en un segundo y nos da 1.5837 amperios la corriente 2. Entonces vemos que la corriente 2 en un segundo es 1.5837, nos dio exactamente lo mismo en Spice y en MATLAB. Y la corriente 1, entonces vamos a buscarla utilizando el cursor 2. Entonces en un segundo nos da 3.1858 utilizando el cursor 2. Así las cosas, nos da exactamente lo mismo, 3.1858. Tenemos una comprobación en este momento por medio de Spice y MATLAB de la solución analítica. Y podemos ver que las curvas tanto de MATLAB como de Spice son exactamente las mismas. Para I1, siendo esta, I1 es esta curva, la verde, I2 la curva roja. Entonces con esto damos por concluido este video. Cualquier duda que tengan, recuerden realizar sus comentarios y gracias por participar del canal.